Llevo el cuerpo de mi exnovio pegado a mi espalda, y cada día que pasa se hunde más profundo en mi piel. No es una metáfora, es literal. Su peso muerto se adhiere a mí como una segunda piel que nunca podré quitarme del todo. Siento como su carne descompuesta se derrite lentamente en mis poros, fundiéndose con mi propia estructura hasta convertirse en parte de mí. Al principio, cuando esto comenzó, podía desprenderla con cierta facilidad, usando solo las yemas de mis dedos para arrancar pedazos de ese tejido ennegrecido. Pero ahora necesito tijeras. Tijeras sin filo que guardo siempre en mi bolso, como quien lleva un chicle o un pañuelo. Lo peor es que no sirve de nada. Puedo pasar horas arrancándome esa carne putrefacta, dejando mi piel en carne viva. Pero una hora después ya ha vuelto a crecer. Se regenera como una maldición que nunca termina, fundiéndose de nuevo con mi cuerpo, reclamándome. Pero si tuviera que elegir lo más insoportable de todo esto, sería el olor. Ese hedor constante a muerte y podredumbre que me envuelve como una nube invisible. Es el tipo de peste que se mete en tu garganta, que impregna tu ropa, tu cabello, hasta tus pensamientos. A veces me pregunto si la gente puede olerlo también. Si cuando me cruzo con alguien en la calle, arruga la nariz sin darse cuenta. O quizás es solo mío. Quizás solo yo puedo sentir este infierno particular. Los espejos se han convertido en mi peor enemigo. Antes los evitaba por completo, pero es imposible vivir sin mirarte ocasionalmente. Y cuando lo hago, lo veo a él. Su rostro demacrado descansa sobre mis hombros como si me abrazara desde atrás, su mentón acunado en el hueco de mi cuello con una intimidad obscena. Las cuencas vacías donde alguna vez tuvo esos ojos marrones intensos, ahora son agujeros negros de los que brotan venas delgadas como hilos, extendiéndose por sus mejillas hundidas como telarañas de sangre seca. Su mandíbula cuelga abierta, siempre abierta, en un grito silencioso y eterno. Puedo ver el interior de su boca, los huesos de la mandíbula separados de forma antinatural, violenta. No tiene lengua, por supuesto. Nos aseguramos de eso. Las cuencas vacías de sus ojos también fueron obra nuestra, pero en ese momento todo parecía justificado. En ese momento el dolor y la rabia nos cegaron tanto que no pudimos ver lo que realmente estábamos haciendo. Su cabello conserva algunos mechones castaños, pero en su mayoría está calvo, con grandes parches de cuero cabelludo expuesto donde los gusanos han comenzado su banquete. Puedo verlos moverse, pequeñas criaturas blancas que se retuercen sobre la carne supurante, perforando la piel con sus diminutos colmillos invisibles. Pronto llegarán a su cerebro, si es que queda algo allí dentro. Las noches son las peores. Cuando intento dormir lo siento más que nunca. Su aliento frío sube desde mi cuello hasta mis oídos, y aunque no tiene lengua, aunque su boca es solo un agujero destrozado, de alguna manera emite sonidos. Gemidos profundos, guturales, que nacen desde algún lugar profundo de su garganta muerta. Son sonidos de agonía absoluta, de sufrimiento que trasciende la muerte. Nunca habla, no puede, pero esos gemidos dicen más que cualquier palabra. Dicen, esto es tu culpa, tú me hiciste esto, y ahora vivirás con ello para siempre. Hubo un tiempo en que este mismo hombre me hacía sentir viva. Cuando lo conocí, cada fibra de mi ser se encendía en su presencia. Sentir su mirada sobre mí era como recibir luz solar directa después de años de obscuridad. Cuando rozaba mi mano con la suya, aunque fuera por accidente, mi corazón se aceleraba tanto que pensaba que me daría un infarto. Y cuando sonreía, esa sonrisa torcida que tenía, el mundo entero parecía detenerse. Lo amé con una intensidad que ahora me parece demencial. Cada pensamiento giraba en torno a él. Cada decisión la tomaba preguntándome qué pensaría, qué querría, cómo reaccionaría. Me había convertido en un satélite orbitando alrededor de su sol, sin existencia propia más allá de la luz que me reflejaba de él. Él también me amaba, o al menos eso me decía. A su manera particular, retorcida, podía ser increíblemente dulce cuando quería.
Me traía flores sin razón. Me escribía mensajes a las 3 de la mañana solo para decirme que pensaba en mí. Me hacía sentir como la mujer más especial del universo. Pero también podía ser cruel. Devastadoramente cruel. Recuerdo la primera vez que me golpeó. Habíamos discutido por algo estúpido. No recuerdo ni qué era. Yo estaba llorando. Mis lágrimas lo irritaban. ¿Qué puedes dejar de llorar como una niña?, me gritó. Pero yo no podía controlarme. Así que empezó a patearme. No fuerte, no al principio. Solo pequeños golpes con el pie, como si yo fuera un perro molesto que necesitaba ser disciplinado. Después se disculpó, me abrazó, lloró conmigo y yo lo perdoné. Siempre lo perdonaba. Otras veces su crueldad era más sutil, pero no menos dolorosa. Me ignoraba durante días, dejaba mis mensajes en visto, cancelaba planes a último minuto. Y cuando finalmente me prestaba atención de nuevo, se comportaba como si nada hubiera pasado. Cuando le reclamaba, me decía que era demasiado sensible, que exageraba todo, que estaba loca. Lo que más me destruía era verlo coquetear con otras mujeres delante de mí. Lo hacía deliberadamente, mirándome de reojo para asegurarse de que yo estaba viendo. Se reía con ellas, les tocaba el brazo, las miraba de esa manera que antes reservaba solo para mí. Y cuando yo protestaba, me llamaba celosa, posesiva, insegura. Me estaba volviendo loca, literalmente. Cada día me sentía más pequeña, más insignificante, más desesperada. Pero seguía amándolo. O quizás lo que amaba era la idea de quién podría ser si tan solo cambiara. El día que me dejó fue en su apartamento. Llegó a mi casa sin avisar, algo inusual porque normalmente yo era quien siempre tenía que buscarlo. Me dijo que necesitábamos hablar. Esas palabras que nunca significan nada bueno. Se sentó en mi sofá con una expresión de aburrimiento en el rostro, como si estuviera haciendo un trámite tedioso. Ya no puedo seguir con esto, dijo sin mirarme a los ojos. Necesito espacio. Esto es demasiado para mí. Al principio no entendí. ¿Demasiado qué? ¿Yo era demasiado? Le supliqué que reconsiderara, que podíamos arreglarlo, que yo podía cambiar. Pero él solo negó con la cabeza, cada vez más irritado por mi reacción. Cuando intenté agarrar su mano, la apartó con asco, y entonces explotó. Me gritó cosas que todavía resuenan en mi cabeza. Me dijo que era patética, asfixiante, desesperada, que había sido la peor novia que había tenido jamás, que me había soportado solo por pena, que me había acostado con 2 de sus amigas porque conmigo era como follar con un cadáver. Cada palabra era una puñalada, y cuando terminó su diatriba, simplemente se levantó y se fue, dejándome desmoronándome en el suelo de mi propia sala. Lloré durante horas. Aullé mi dolor hasta quedarme sin voz. Pero gradualmente, ese dolor comenzó a transformarse en algo diferente, algo más oscuro. Una rabia ardiente que crecía en mi pecho como un fuego que consume todo a su paso. Llamé a mis amigas. Carla y Sofía habían sido testigos silenciosas de mi relación durante meses. Les había contado algunas cosas, pero no todo. Ese día, finalmente les conté todo. Cada abuso, cada humillación, cada momento en que me hizo sentir menos que humana. Secretos que había guardado por vergüenza, por miedo a que me juzgaran por seguir con él a pesar de todo. Ellas escucharon en silencio, mientras yo describía en detalle las formas perversas en que me había atormentado. Y cuando terminé, vi en sus ojos la misma furia que ardía en los míos. «Tiene que pagar por esto», dijo Carla. Y Sofía asintió con una determinación fría que nunca le había visto antes. En ese momento, intoxicadas por la adrenalina del odio compartido, ideamos un plan. Comenzó como una fantasía de venganza, algo para hacernos sentir mejor, más poderosas. Pero la fantasía se convirtió rápidamente en algo más concreto. Sofía había visto un video en internet sobre muñecos vudú. No era brujería real, nos dijimos, solo un ritual simbólico para recuperar nuestro poder. Necesitábamos algunos elementos de él: cabello, uñas, una lágrima, saliva. Íbamos a crear una representación física de su alma,
para poder controlarlo, para hacerle sentir, aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. El plan era simple. Lo encontraríamos en el club que frecuentaba los viernes, le daríamos algo en su bebida para que se durmiera y lo llevaríamos a la casa de Carla, que vivía sola. Una vez allí, tomaríamos lo que necesitábamos y lo dejaríamos en un taxi de vuelta a su apartamento. Despertaría confundido pero ileso, sin recordar nada. Nosotras tendríamos nuestro muñeco, nuestro pequeño acto de justicia simbólico. Eso era el plan. Pero los planes nunca salen como uno espera. El viernes siguiente lo encontramos en el club. Estaba con amigos, bebiendo, riendo, completamente ajeno a lo que estaba por venir. Verlo tan despreocupado mientras yo todavía cargaba el peso de sus palabras me enfureció aún más. Sofía se le acercó, coqueteó un poco. Él, predecible como siempre, respondió. Cuando ella fue al baño, él la siguió. Fue entonces cuando Carla deslizó el sedante en su bebida. Habíamos calculado la dosis para su peso. Buscamos en internet cuánto era seguro. O eso pensamos. Media hora después, estaba visiblemente mareado. Sus amigos se burlaban de él, pensando que simplemente había bebido demasiado. Cuando salió del club tambaleándose, nosotras lo seguimos. Le ofrecimos llevarlo a casa. Él aceptó, demasiado drogado para sospechar. Pero en lugar de llevarlo a su apartamento, fuimos a casa de Carla. Para entonces estaba completamente inconsciente en el asiento trasero. Habíamos anticipado. Entre las tres, apenas pudimos arrastrarlo desde el auto hasta la sala, dejándolo caer sobre la alfombra con un ruido sordo. Carla trajo las tijeras, un pequeño frasco para la lágrima, una bolsa plástica para el cabello. Nos arrodillamos alrededor de él, nuestro pequeño círculo de venganza. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Entonces comenzó a moverse. No debía despertar tan pronto. Le habíamos dado suficiente para mantenerlo dormido al menos 3 horas. Pero allí estaba, gimiendo, sus párpados temblando bajo la venda que le habíamos puesto. «¡Mierda!», susurró Sofía. «Se está despertando». Nos quedamos paralizadas, mirándolo retorcerse en el suelo. Sus manos comenzaron a moverse, tratando de quitarse la venda. Su cuerpo se convulsionaba de formas extrañas, como si estuviera teniendo una pesadilla. «¿Qué hacemos?», preguntó Carla, su voz subiendo de tono con el pánico. Y entonces la venda se deslizó de sus ojos. Nos miró. Nos vio claramente a las 3, arrodilladas alrededor de él. La confusión en su rostro se transformó rápidamente en terror, y luego en rabia. «¡Agárrenlo!», gritó Carla. Sofía se lanzó sobre él, agarrándolo del cabello. Él gritó de dolor, tratando de alcanzarla con sus manos, pero yo salté sobre su brazo, inmovilizándolo con mi peso. Carla hizo lo mismo con el otro. «¡Las veo, brujas!», gritó él, su voz distorsionada por el terror y la droga todavía en su sistema. «Las mataré por esto. Dios, las mataré a todas». Algo se rompió en mí al escuchar esas palabras. Toda la rabia acumulada, todo el dolor, toda la humillación, explotó en ese momento. Vi las tijeras en el suelo, donde Carla las había dejado caer. Las agarré. «¿Por qué?», grité en su cara. «¿Por qué me hiciste esto?». Pero él siguió gritando amenazas, diciendo que nos hundiría, que nos arruinaría la vida, que nos haría pagar. Y entonces clavé las tijeras en su ojo. No lo pensé. No fue una decisión consciente. Mi mano simplemente se movió, impulsada por una furia que no sabía que poseía. Las hojas oxidadas se hundieron en su pupila con una facilidad horrible. La sangre brotó instantáneamente, y su grito fue tan agudo, tan lleno de agonía, que me quedé paralizada. Lo había hecho.
Había cruzado una línea que no podía descruzar. Pero en lugar de horror, en lugar de arrepentimiento, sentí algo más. Una satisfacción oscura. Poder. Después de meses de sentirme impotente, finalmente tenía control. Miré a Carla y Sofía. Esperaba ver shock, miedo, quizás incluso que me detuvieran, pero estaban sonriendo con una expresión que nunca les había visto, salvaje y desatada. ¡Continúa!, dijo Sofía. Así que lo hice. Destruí su otro ojo con la misma hazaña. Sus gritos llenaban la habitación. Probablemente se escuchaban en toda la casa, quizás hasta en la calle, pero estábamos en una zona industrial, sin vecinos cercanos. Nadie vendría a salvarlo. «No puede gritar así», dijo Carla. «Alguien podría oír». Tenía razón. Sus gritos tenían que parar. Abrí su boca con las manos, ignorando cómo intentaba morderme, y con las mismas tijeras agarré su lengua. Él intentó cerrar la mandíbula, pero Sofía le golpeó la cabeza contra el suelo hasta que la abrió de nuevo. Corté, desgarré, mutilé ese músculo que tantas palabras venenosas me había lanzado. La sangre brotaba en oleadas, llenándole la boca, haciéndolo asfixiarse y toser. Los sonidos que hacía ya no eran gritos, eran gorgoteos húmedos, ahogados. No sé cuánto tiempo pasó. Los minutos se convirtieron en horas en una neblina roja. Las tres nos turnábamos, cada una descargando su propia rabia en ese cuerpo que seguía convulsionándose, que se negaba a morir a pesar de todo lo que le hacíamos. Cuando finalmente se detuvo, cuando su cuerpo quedó inmóvil y sus ojos vacíos miraban hacia la nada, quedamos sentadas en silencio, cubiertas de sangre, jadeando. Lo que yacía en el suelo ya no se parecía a un ser humano. Era un cadáver destrozado, irreconocible, con las entrañas expuestas donde habíamos cortado y desgarrado sin control. Carla fue la primera en hablar. Tenemos que deshacernos de él. Actuamos en piloto automático. Envolvimos el cuerpo en la alfombra, lo arrastramos hasta el auto de Sofía, condujimos hasta el río. Era tarde, casi de madrugada. No había nadie. Arrojamos el cuerpo al agua, vimos cómo se hundía bajo la superficie oscura. Nos limpiamos lo mejor que pudimos. Quemamos la alfombra y nuestra ropa en un barril en el patio trasero de Carla. Nadie dijo nada durante todo el proceso. Cada una estaba perdida en sus propios pensamientos, en sus propios horrores. Esa noche, volví a casa y me acosté en mi cama. Me duché durante 1 hora, fregándome la piel hasta dejarla al carne viva, pero aún podía oler la sangre. Cerré los ojos esperando que el sueño me llevara a cualquier lugar que no fuera esa realidad. Y dormí, profundamente, sin pesadillas. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, todo cambió. Lo sentí antes de verlo. Un peso sobre mis hombros, como si alguien me hubiera colocado un abrigo pesado mientras dormía. Fui al baño. Me miré en el espejo. Y ahí estaba él, su cadáver, pútrido y destrozado, fusionado con mi espalda. Su rostro sobre mi hombro, sus brazos colgando a los lados de mi torso, sus piernas arrastrándose detrás de mí. Grité hasta quedarme sin voz. Intenté arrancarlo, desgarrarlo, pero era parte de mí. Cuando lograba arrancar un pedazo de carne, el dolor era mío también. Estábamos conectados, fundidos en una unión grotesca que no podía romper. Llamé a Carla y Sofía, desesperada, pero sus números ya no funcionaban. Fui a sus casas, vacías. Se habían ido sin dejar rastro. Estaba sola con mi castigo. Han pasado meses desde esa noche. El cuerpo no desaparece. Se pudre más cada día, pero siempre está ahí, regenerándose, renovando su maldición sobre mí. Los gusanos prosperan en su carne.
El olor empeora. Sus gemidos nocturnos nunca cesan. Me he vuelto una reclusa. No puedo trabajar, no puedo socializar. ¿Cómo podría, cargando este testimonio de mi crimen? A veces pienso en entregarme, contarle todo a la policía. Al menos en prisión estaría rodeada de otras personas, no sola con este horror. Pero sé que no me creerían. Pensarían que estoy loca. Y quizá lo estoy. Porque cada día, mientras siento su peso muerto en mi espalda, mientras escucho sus gemidos de agonía en mi oído, mientras veo su rostro destrozado en cada espejo, comprendo la verdad. Esto no es una maldición sobrenatural. No es brujería ni castigo divino. Es culpa, pura y simple. Es el peso de haber tomado una vida, de haber cruzado la línea que separa a los humanos de los monstruos. Es mi conciencia, manifestada de la forma más literal posible. Lo amé una vez, lo odié después, y ahora estoy condenada a llevarlo conmigo hasta el día de mi muerte. Y en ese día, cuando finalmente mi cuerpo se rinda bajo este peso imposible, sé que no encontraré paz. Porque si hay algo después de esto, si hay un infierno o un juicio, sé exactamente a dónde iré, y Él estará esperándome allí, con su sonrisa torcida y su boca destrozada, listo para atormentarme por toda la eternidad. Como yo lo atormenté a Él en sus últimos momentos de vida. Esta es mi confesión. Este es mi infierno. Y apenas está comenzando.